Quita este, por favor. O bueno, no, déjalo, está bien así. Esta es la plática número 21 de los abusos eclesiásticos en cuestiones de liturgia. Pido ayuda económica. En este momento están los voluntarios ya trabajando allá en la sierra, ¿verdad? Agradezco mucho y los sigo invitando a todos que los sábados vayan. La segunda cosa es que sigo invitando a las muchachas a hacerse religiosas, a dejar el mundo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ven siguiendo a Jesucristo como tu esposo, para que entres a esta congregación y te prepares en ese camino tan necesario de la cultura eclesiástica, cultivarte en las virtudes en primer lugar, pero también en la ciencia, en el conocimiento, para que puedas resolver los problemas de la iglesia, para reconstruir la iglesia. El abuso del que hoy quiero hablar es la instrumentalización de la iglesia, de la liturgia, de la Santa Misa, de los santos sacramentos. Es algo que anda por todas partes, son abusos terribles. En primer lugar, recordar qué cosa es una instrumentalización. Instrumento significa algo para trabajar. El verbo struo, struis, struere, struxi, structum está emparentado con otros verbos como en español usamos estrujar, ¿verdad? Significa trabajar, significa construir, ahí está una raíz, ¿verdad? Destruir, de donde viene ruina, el verbo ruo, ruis, ruere, significa algo que fue construido primero y después destruido. Instruir es edificar algo dentro de nosotros, Luego tenemos la palabra, el verbo con la preposición instruir, construir, destruir, son las principales. Significa hacer algo materialmente, con las manos, algo que se presta a utilizarlo. Y la Santa Misa no es para eso, porque no es un medio. Lo que utilizamos es siempre un medio. Los medios son útiles. Dios no es un medio. Dios es el fin último. Entonces la Santa Misa es un fin en sí mismo. Es cierto que a veces utilizamos en nuestra manera de hablar a Dios como un medio. Decimos, Dios mediante. Lo hemos dicho mucho y está bien dicho, Significa, si Dios interviene en esto que estamos haciendo. Pero no significa que nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a meter, no. Le suplicamos, Señor, interviene, ven a ayudarnos. Pero la frase más cristiana es árabe, fíjense. Ojalá. Alá significa Dios. Ojo, quiera Dios. Insha'Allah se usa mucho ahorita, anda de moda por los terroristas, ¿verdad? Si Dios quiere. Con el favor de Dios. Entonces, la misa no es un medio. La misa es divina, es de Dios. Y no podemos utilizar la misa
para entretener a los niños con unos payasotes gigantescos, como lo han hecho los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes por todo el mundo. No podemos usar muñequitos, títeres que hablen en la misa, dizque para que los niños estén a gusto. En primer lugar, los niños ya no van a funciones de títeres, todo el día andan metidos con cosas electrónicas. Pero instrumentalizamos la misa. ¿Para qué es la misa? Para tener quietecitos a los niños. La Santa Misa, óiganlo bien, no es para complacerlos a ustedes, los laicos, para que se pasen un rato agradable, confortable. Y el sacerdote utiliza las cosas divinas para divertirlos, para, repito, entretenerlos, para que estén ustedes a gusto en la misa. No, la misa no es para nosotros en ese sentido, es para Dios. También no podemos usar la Santa Misa como propaganda política, propaganda en favor de una minoría. El día de hoy la táctica de los partidos que van contra la Iglesia Católica en política ha sido hacerse víctimas. Hoy todo mundo es víctima. Los hombres son víctimas, pobrecitos. Todo mundo es perseguido, todo mundo es abofeteado. Todo mundo sufre, y esos no sufren como sufrió Jesucristo, no. Sufren para lograr poder político, y una vez que tienen poder político, se imponen de la manera más tiránica, más dictatorial de la historia, con leyes de grado constitucional, que se les llama derechos humanos, derechos inalienables, derechos constitucionales. Si vemos en el estudio del derecho la famosa pirámide de un cierto Kelsen, pone una jerarquía de leyes, una prioridad de las normas. Y mero arriba están los tratados internacionales y las constituciones políticas de los diferentes estados. A ese nivel están las imposiciones de esas minorías perseguidas, según eso, injustamente por la sociedad, y se imponen inflexiblemente. Y también la Santa Misa se utilizó y se sigue utilizando como un peldaño más, como una grada más, una escalera, un medio, un instrumento para conseguir esos fines. La misa se impone también como instrumento para culturas, según eso, olvidadas, menospreciadas, culturas indígenas. Lo vimos con mucha tristeza en el sínodo de la Amazonia, con la Pachamama arriba del altar, con símbolos paganos en la última visita del Papa Juan Pablo II a México, que le hicieron una limpia ahí al Papa, hombre, ¿no?
igual que los gobiernos, con la madre tierra, con las oraciones paganas y tontas que andan de moda. Vemos la misa, lo repito, con trajes típicos del sacerdote, la lectura de la epístola en la misa del Papa en Oceanía, el Papa Juan Pablo II, en que para leer la epístola pasa una mujer totalmente desnuda de la parte superior. Y repito, esa mujer estaba bien vestida antes de misa, se desnudó para la misa y después de misa se volvió a vestir. Es una burla de Dios, hecha por los maestros de ceremonias del Vaticano. Y varias veces, mis queridos hermanos, no tenemos derecho de instrumentalizar la Santa Misa. No. Y nadie se debe prestar a eso. No tengan miedo de protestar. No tengan miedo de levantarse y salirse de la iglesia en señal de protesta. Y más aún les digo, donde se haga eso, no den ni un centavo de limosna, no den el diezmo, no contribuyan absolutamente con nada al sustentamiento de esos cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, religiosos, que abusan de las cosas más santas. La Santa Misa instrumentalizada para tener contentos a los herejes, a los protestantes. Esa frase terrible que se le achaca a Monseñor Annibale Bugnini. En el Novus Ordo, a mí no me consta, no he encontrado esa frase todavía y tengo ahí las memorias de él. No debe haber nada en la nueva liturgia que les caiga mal a los protestantes. Muy mal dicha esa frase. La Santa Misa no es para caerle bien a nadie. No. Es como nos la dejó San Pedro y San Pablo, los apóstoles que fundaron el rito romano. Y vuelvo a repetirles, no es fácil estudiar la historia. Se tiene que tener mucha disciplina, mucho espíritu de sacrificio, mucha constancia, mucho carácter, para ver todas las fuentes. Les repito, el derecho romano, la ley romana, todo lo que era oficial en nombre del Senado y del pueblo romano se tenía que decir en latín, al menos hasta el siglo IV, en latín. En cualquier provincia, provincia significa vinco, vincis, vincere, vici, victum. Un lugar donde los ejércitos romanos, las legiones, las huestes de Roma habían vencido a los enemigos y estaba sujeta a la potestad que se llamaba imperium, a la potestad de Roma. Eso se decía exousia. Y Jesucristo nuestro Señor, hablando en arameo,
lo más seguro, pero los evangelistas, traduciéndolo a la lengua griega, tienen en mente el derecho romano, porque eran súbditos. Jesucristo nuestro Señor y todos los apóstoles, óiganlo bien, eran súbditos del Imperio Romano, sujetos al emperador, al César. Nuestro Señor nos lo dice: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces nuestro Señor tiene una frase: mihi data est omnis potestas in cielo et in terra, moi edote pasa exousia en touranoca y en tegee. A mí se me ha dado, de parte del Padre Celestial, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y de ello eran conscientes San Pedro y San Pablo, sobre todo San Pedro. Y él era consciente también de la ley de Roma. En Roma, los judíos, lo más seguro es que hablaban algunos arameo. Y puede ser que las primeras misas de San Pedro, San Pablo, fueran en arameo. Lo más probable es que esos judíos de la diáspora hablaban el griego, que era la lengua franca, la lengua común de todo el Mediterráneo en el primer siglo después de Cristo, y que celebraron la Santa Misa en griego. Pero conforme se fueron convirtiendo nobles romanos, de esto ya les he hablado, pero lo repito, lo remacho, de la misma casa del emperador, hombres y mujeres, patricios romanos que hablaban latín, y San Pedro y San Pablo, comprendiendo bien el motivo por el cual habían ido a Roma, por qué San Pedro, siendo el jefe de la Iglesia, no se quedó en Jerusalén, porque Cristo les ordenó que se fueran. No pasará esta generación sin que venga el castigo de Jerusalén. Y vino el año 70. Fue destruido el Estado hebreo, el Estado judío, para siempre. Ahora se ha restablecido, pero no es el Estado teocrático judío. Es un Estado, teóricamente hablando, ateo, secular, no es teocrático. Y comenzó en 1948, con un fundamento jurídico que es discutido por muchos, Yo no digo nada. Pero ha sido fuente de guerras y guerras y guerras. Y continúa en guerra. Nada menos ayer, del Líbano, salieron cohetes al territorio de Israel. De Israel el fuego de artillería. La base jurídica del Estado moderno de Israel sigue estando en disputa bélica, a muerte. El Estado de Israel, como era antiguamente, se acabó el año 70. Fue profetizado por Jesucristo nuestro Señor como castigo de no haberlo recibido. Entonces San Pedro no se quedó en Jerusalén, se fue a la capital romana, les he dicho muchas veces, del Oriente. Todavía no existía Constantinopla. Estamos hablando del año 30 y tantos, 40.
San Pedro se va a Antioquía y ahí se queda bastantes años organizando a todos los judíos convertidos, que fueron muchos, que hablaban lengua aramea. Y de ahí vienen los ritos orientales, en sentido estricto. Después pasa a Roma. Los ritos bizantinos no son ritos orientales en sentido estricto, porque Constantinopla, fundada después del año 315 por Constantino, es la nueva Roma. Y las reliquias apostólicas que tienen son las de San Andrés, hermano de San Pedro. Y los concilios alteraron el orden de precedencia. ¿Cuál era el orden de precedencia de los patriarcados apostólicos? Roma, después Alejandría, luego Antioquía y Jerusalén. O al revés, perdónenme. Roma, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Ay, padre, no entendemos nada. Ya sé, hombre, ya sé. Sigue dormida. Ok. Un concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla número 1, insertó a Constantinopla después de Roma, antes de Alejandría, de Antioquía y de Jerusalén. Entonces, los ritos bizantinos de Bizancio, o sea, de Constantinopla, son romanos, son occidentales. Los verdaderos ritos orientales son los de Alejandría, Jerusalén y Antioquía, para el que quiera saber liturgia, ¿verdad? Y eso está en el Concilio Ecuménico I de Constantinopla. Nicó, el segundo concilio, después de Nicea. Queridos hermanos, San Pedro tuvo que conocer, porque ya había estado en la capital romana del Oriente, en Antioquía, tuvo que conocer la importancia de Roma y las leyes de Roma, cómo Roma domina el mundo, y la providencia divina quiso que Cristo naciera en la plenitud de los tiempos, en el Imperio Romano, para utilizarlo, en ese sentido sí, instrumentalizarlo, para la salvación del mundo, en lugar del pueblo judío que rechazó a Jesucristo, y tomó al pueblo romano, latinos y griegos, oíganlo bien, Los romanos son latinos y griegos, no nada más latinos, entiéndanlo bien. Y entonces entendió esa ley antigua, mos maiorum, la costumbre de los viejos, que el que tiene la potestad romana habla siempre en latín. Y si no entienden, se les traduce. Habla poco, sobriamente. Nos dicen los libros de historia que a veces hablaba el pretor, el cónsul, el procónsul, el imperator, el dux, hablaba en latín y traducían en griego. Él decía 4 o 5 palabras y en griego se decían 20, 30 palabras. Y es cierto, El espíritu de la lengua latina es conciso, preciso, sobrio. El griego no es así.
Vean a Platón, vean a Aristóteles, vean los clásicos. Los griegos son más parlanchines, más habladores, Homero mismo, abunda. Los romanos no abundan. Intelligenti pauca. Al que entiende hay que darle pocas cosas. Y así, San Pedro y San Pablo celebraron la Santa Misa en latín. La tradición del Templo de Jerusalén, de la sinagoga, del hogar judío, la plasmaron en el canon romano. La palabra canon significa ley, norma, obligatoria. Eso es canon, No es simplemente una prex eucarística, no es una oración para dar gracias, no. Es un canon que obliga. El Código de Derecho Canónico, que son leyes, las leyes de la Iglesia se llaman cánones. Es un ordo, un seder en hebreo, seder shel Pesach, el orden para celebrar la Pascua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no nos precipitemos con conclusiones históricas apresuradas. Hay que estudiar más. Hay que ir a las fuentes, como nos pidió el Concilio Vaticano II, en el verdadero espíritu del concilio, no en la letra. En ese sentido, es el espíritu del concilio. Por ello, respetemos la misa que nos dieron los apóstoles Pedro y Pablo. Ya sabemos que ningún papa se atreve a cambiarla, ni el Papa Francisco se atrevió a cambiarla. Por eso en el último documento, óiganlo bien, todos los que se sienten apachurrados, aplastados y que tienen coraje contra el Papa Francisco, cálmate, lee el documento bien. El Papa Francisco no se atrevió a mencionar la oración eucarística número 2, número 3, número 4 y las 500 otras que andan por allí. No, únicamente dijo el canon romano. ¿Por qué? Porque es la ley de lo que nosotros oramos, de lo que nosotros creemos. Únicamente eso. Ánimo pues todos, no instrumentalicemos la misa, no lo permitamos. Les digo a todos los fieles cristianos, si ves a un sacerdote bailando con una bailarina en la misa, el tango, salte de la iglesia, porque es un abuso litúrgico. Si ves que están bailando con el canto jondo, los bailes andaluces, gitanos, salte de la iglesia en ese momento. Si ves un sacerdote que anda en patines, en la patineta, en la Santa Misa, salte de la iglesia. Si ves que la música es un abuso, que la iglesia parece una discoteca, salte de la misa. Si ves que el sacerdote está haciendo propaganda política o en favor de las herejías, salte de la misa. Ha llegado la hora, hermanos míos, la hora de los laicos. Y tú, acuérdate lo que dice el derecho eclesiástico. Para resolver los problemas
No basta tener autoridad, como puede ser la ciencia, el conocimiento. Yo tengo esa autoridad, de cierto modo, sí. Se necesita también potestad. ¿Y ustedes qué potestad tienen? Yo les digo clarito. Poderoso caballero es don dinero. A ver, repítanlo. Poderoso caballero es don dinero. Es la única potestad que tienes tú. Tu dinero. No lo des. Donde veas abusos litúrgicos. No des ni un centavo. Es la única potestad que tienes para que se acaben los abusos litúrgicos, que el Papa Francisco en ese documento dice que él sufre por los abusos litúrgicos de una parte y de otra. Es primera vez que dice, que reconoce, que reprueba los abusos litúrgicos de parte de los llamados progresistas. Y lo dice, ahí te fundamentas tú también. Hay que reprimir esos abusos litúrgicos, mis hermanos. Que no instrumentalicen la Santa Misa. No lo permitamos. El que entendió, entendió. El que no entendió, trate de entender, por favor. Pregúntele a alguien que sí entendió. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.